don Rafael Díaz Rodríguez, quien es presidente del Comité Ejecutivo Municipal del Partido Encuentro Social. Don Rafael, muy bienvenido. Muchas gracias, Gabriel, te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio. El auditorio de cambio. Don Rafael, vamos a empezar. El 13 de mayo del 2005 surge en Baja California, el estado del norte de la República, una agrupación política denominada Encuentro Social. El 30 de octubre del 2006 obtienen su registro como partido político estatal en ese lugar. En 2007 participan en las elecciones, se coaligan con el Partido Acción Nacional y con Nueva Alianza, obtienen una diputación local en ese estado y posteriormente, el 9 de julio del 2014, obtienen su registro como partido político nacional. Hoy nos encontramos aquí, hoy tienen presencia en Michoacán. Javier Valdespino, quien fuera presidente del Distrito Electoral de Michoacán, es el presidente del partido a nivel estatal. Usted está en la presidencia de este partido a nivel municipal. ¿Para dónde camina Encuentro Social hoy en Michoacán? ¿Qué representa Encuentro Social aquí en el estado? Bueno, Encuentro Social en Michoacán representa la inquietud de un grupo de michoacanos, de un grupo de morelianos que, preocupados por la situación que estamos viviendo en general en nuestro país y en nuestro estado, pues hemos encontrado un partido político que en lo personal, y hablo por mí, responde a mis anhelos como ciudadano de propiciar un cambio dentro de los cauces que nuestro país le da para la participación política. Entonces, yo sí creo que representa una oportunidad para muchas cosas, en particular en Morelia, en particular en Michoacán, una oportunidad, como su nombre lo dice, de reencontrarnos los morelianos y los michoacanos, porque no sé si estés de acuerdo, pero nuestra sociedad está polarizada o fragmentada o dividida, lo cual es muy malo para buscar el progreso de la sociedad. Creo que una sociedad que no está enfocada y en lo que quiere, difícilmente va a lograr sus objetivos. Y yo veo con preocupación que nuestro país a lo mejor tiene algunos proyectos y ha avanzado en algunas cosas, pero la verdad es que es como un motor que está en punto muerto, nada más está funcionando, pero no avanza. Antes de que nos diga los objetivos, justamente dirá los objetivos de Encuentro Social en cuanto a su plataforma política, déjeme preguntárselo así. Dice una oportunidad de hacer las cosas diferentes, de volver a empezar. Hay un cambio en el país, se requiere, pero se funda un partido político y bajo una percepción social de que son muchos los partidos políticos que tenemos, y en una relación costo-beneficio no nos queda claro qué tan benéficos han sido tantos partidos políticos para el aporte del desarrollo de la sociedad en todos los temas. ¿No fue empezar hasta buscando hacer algo diferente, siguiendo el mismo camino? Bueno, como decía hace unos minutos, la verdad es de que quiere el partido Encuentro Social reencauzar el caminar político, y cuando digo esto estoy pensando en el poder legislativo, en el poder ejecutivo y en el judicial. Hay muchas cosas que no están funcionando, a lo mejor la teoría es una, pero en la práctica pues no estamos viendo justicia, no estamos viendo la representación de los ciudadanos en el Congreso, que debiera ser el escaparate para aportar ideas y encauzar los destinos de la nación como los ciudadanos lo quisieran, no como los partidos políticos y su particular agenda lo está haciendo, como está pasando en los últimos años. Entonces, ¿cuál sería la diferencia de Encuentro Social? ¿Qué objetivo se marca y qué estrategias o formas diferentes propone para llegar a esos objetivos? Bueno, pues las estrategias es ir y acercarse a la gente y decirle por qué camino queremos transitar. Las estrategias son escuchar a la gente, no solo decirle qué queremos lograr, sino sobre todo escuchar a la gente.
Eso es lo que ha sucedido, pues me atrevería a decir, con casi todos los partidos políticos que traen su agenda. Por ejemplo, yo creo que a ti nunca se te ocurrió pensar en la prudencia, conveniencia de la reelección de nuestros funcionarios. No antes de que saliera la revocación de mandato. Y Primero ¿verdad? aprobaron la reelección antes de la revocación de mandatos. Ahí está, y digo, ahora de pronto resulta que se pueden reelegir casi todos los funcionarios públicamente Encuentro Social no está electos. en favor de eso. Encuentro Social no está a favor de la reelección. Yo creo que ese principio de sufragio efectivo, no reelección, fue muy bueno para nuestro país por muchos años, pero ahora cuando los partidos políticos pierden el respaldo de la ciudadanía, pues están haciendo sus provisiones para mantenerse en los lugares que yo casi diría no les corresponden, pero estoy expresando una opinión personal. Y a Encuentro Social se le ligó desde su fundación con el cristianismo evangélico, aunque en el discurso político se dice no somos un partido religioso, por ley creo que no pudiera hacerlo, por eso la parte del discurso político, pero sin embargo sí se da esa liga en su fundación con el cristianismo específicamente evangélico. ¿Qué tan cierto hay de esto y qué tan, digamos, prohibido eso pudiera estar realmente en una democracia, en un país libre? Por supuesto que todos los partidos políticos en México son laicos. La religión tiene su lugar en la vida de las personas y este es un aspecto que diría más privado que público en su práctica, quizá no en sus manifestaciones. Y yo en lo personal creo que la laicidad de nuestro país es importantísima porque la historia de México nos ha enseñado que cuando una religión es hegemónica, las cosas no funcionan. De ahí las leyes de reforma, por supuesto, y de ahí la pertinencia y el lugar preeminente de don Benito Juárez García. Así es de que este partido habremos, porque yo soy cristiano evangélico, habremos miembros de este partido que sí somos cristianos evangélicos, pero como te decía hace un rato, yo crecí en Morelia, y en Morelia en mis tiempos de infancia, juventud y trabajo profesional, pues el 80%, quizá el 85% de la ciudadanía aquí profesa el catolicismo romano y hemos vivido y hemos hecho grandes amigos. Yo creo que no ha sido ningún problema, al contrario, tendemos puentes y creo que tenemos muchas cosas que compartimos. ¿Qué es lo que hoy propone en concreto Encuentro Social cómo observa el contexto político del estado de Michoacán? La situación. Bueno, el Partido Encuentro Social tiene dos grandes vertientes en su propuesta. Primero, retomar los valores que a lo mejor están así como letra muerta, como a veces nuestra Constitución está. Los temas de trabajo, honestidad, amor, paz, concordia, encuentro. Y por otro lado, pues tenemos que aceptar que la familia mexicana no está cumpliendo con su gran función de formadora de ciudadanos honestos, trabajadores y demás. ¿Por qué? Yo en lo personal creo que los papás le hemos fallado a nuestras familias, no dando el ejemplo que nuestra esposa y nuestros hijos necesitan para ser ciudadanos de bien. ¿Por qué? Pues es muy fácil dejarle la instrucción de todo tipo a la esposa y decirle esto es cosa de mujeres, pero no. Yo creo que la instrucción y la verdadera educación se aprende en el hogar con el ejemplo del papá y de la mamá. Así es que si nuestra sociedad está en crisis es porque le hemos estado fallando a nuestras familias. Y yo creo que es tiempo de que tomemos nuestro lugar para ser padres ejemplares y ciudadanos que aporten a la sociedad.
Que eso de alguna manera la formación de las familias, digamos, la guía ética, espiritual, le toca o son asesoradas en un país como México, que tiene una amplia participación religiosa en ya no más el catolicismo. Los evangélicos han ganado un espacio importante. Creo que le toca a la iglesia también, ¿no? Una parte. ¿O qué tan responsable ha sido la propia iglesia de esta pérdida de valores a nivel social? Bueno, hay mucha gente que encuentra ese apoyo moral y religioso en su religión. Yo creo que la principal responsabilidad está en la casa y por supuesto la educación que reciben nuestros hijos en las escuelas es muy importante y por eso, entre otras cosas, pues la educación en las escuelas debe ser laica, independientemente de los vientos que de vez en vez corren en nuestro país queriendo empezar a enseñar religión en las escuelas. Yo creo que ese debe ser un tema de la familia nada más. Entonces, pues sí, yo creo que tenemos que defender la laicidad de todo, de todas las instituciones. Y ahora, pareciera que nos podemos estar desviando del tema político electoral, pero en realidad no, estamos hablando de todo un Estado y hablando de responsabilidades, porque si es una sociedad que camina en una descomposición muy importante, ya presenta niveles de violencia tremendos en todos los ámbitos. La iglesia, por un lado, dice, bueno, las familias no están haciendo su trabajo, de repente sí se cuestiona también los ejemplos que las propias iglesias han dado, y luego escuchábamos al presidente de la República decir, cuando se habla de corrupción, también endosársela a la sociedad, a una sociedad corrupta, pero entonces, ¿dónde queda el papel del Estado mexicano y de la política en las regulaciones, por ejemplo, en la política educativa, para justamente cambiar esta sociedad? Bueno, yo creo que el Estado mexicano tiene una muy alta responsabilidad en señalar los rumbos y los destinos de las cosas. Una cosa es que tengan la responsabilidad, como creo que la tienen, y otra cosa es que la estén cumpliendo. Es decir, el poder pues hay que ejercerlo, pero de manera que sea congruente con los principios de los partidos, con lo que marca nuestra Constitución, y yo creo que muchas cosas andan mal porque no se ejerce la autoridad como debiera ejercerse, ¿verdad? ¿Hay autoridad? Oye, nominalmente sí hay autoridad. No sé, tenemos las instituciones. ¿Usted cree que hoy el gobierno federal, este gobierno federal en particular, tenga autoridad ante la sociedad mexicana? Pues cuando empieza cualquier administración, y yo en lo personal pensé que iba a ser una administración fuera de serie, pero conforme ha avanzado el sexenio, de lo que ya queda poco, pues he recibido una gran decepción porque no ha sido lo que pensamos que debiera ser. Debería ser ejemplo de transparencia, de honestidad, de trabajo, y bueno, si la cabeza está mal, pues el cuerpo se descompone y habremos avanzado en algunas cosas, creo que pocas, y en otras nos hemos estancado y en otras ha habido retroceso. Qué sé yo, en la economía, la inversión pública del gobierno federal está a un mínimo de un 2% del Producto Interno Bruto. ¿Qué quiere decir? El gobierno ha abdicado a hacer las grandes obras de ingeniería y demás que el país necesita, a favor de eso que llaman asociaciones público-privadas. Pues el gobierno inaugura autopistas cuando no puso ni un peso, nada más firmó los convenios para que alguien hiciera el negocio. A eso digo que a lo mejor existe la autoridad, pero no se ejerce como los ciudadanos quisiéramos. Y esto se traduce en una reprobación, o bueno, vamos a ponerlo más suave, una baja aceptación de la opinión popular. Y ahorita, como están las cosas, pues vemos con preocupación que no hay un partido político que pueda, por sí solo, ganarse el favor de la ciudadanía y cosechar suficientes votos para tener un mandato muy claro y de mayoría. Y esto le abre paso a las alianzas de pronto. ¿Usted qué opina de las alianzas entre partidos de izquierda, partidos de derecha? Y
que de repente ya no, que sin una plataforma específica primero deciden cómo van a repartir las candidaturas, y hablo de la alianza PAN-PRD, que allá se sumaron otros partidos también, de repente dicen que algunos otros chiquitos también los andan buscando. ¿Ustedes qué piensan de esta alianza? Pues, por supuesto, yo no veo qué relación puede tener el PAN con el PRD en sus principios, entre comillas, en su historia. Es decir, esa denominación de derecha y de izquierda pierde todo significado y toda razón de ser con estas, ¿cómo le llamaremos? Pues este oportunismo, estas malformaciones, hablando en términos médicos, pues es una cuestión malsana que no va a llegar a ningún buen fin, por supuesto. O sea, este proyecto pues es nada más de alcanzar el poder, pero no dicen para qué lo quieren. Y el PRD ha sido gobierno en un buen número de estados y el PAN ha sido gobierno federal y pues tuvieron su oportunidad de marcar un nuevo rumbo y tener nuevas cosas y bueno, pues sobrevivió el país a estas administraciones, ¿verdad? Entonces el Partido Encuentro Social busca mover a la ciudadanía que ya es indiferente al quehacer público porque los políticos, la verdad, nos han quedado a deber en el desempeño que quisiéramos ver. Y yo sí creo que un partido político que no tenga mucha historia, que esté respaldado más, pues no diré que más que por un discurso con gentes que tienen pues cierta trayectoria, cierta presencia, pueden mover a la ciudadanía, porque yo creo que hace falta que el ciudadano deje la indiferencia para que pueda nuestro país tomar un nuevo rumbo, el rumbo que quiera la ciudadanía, pero si no se manifiesta, pues el país va a tomar el rumbo que los partidos políticos tradicionales quieran imponerle a la ciudadanía. Como siempre ha sido. ¿Encuentro Social en este escenario va en una alianza en 2018, va solo? Pues yo podría hablar nada más del Comité Municipal de Encuentro Social aquí en Morelia. La intención es que el Partido Encuentro Social vaya solo en estas próximas elecciones en el municipio de Morelia. Sin embargo, la dirigencia nacional y estatal, pues es obvio que pueden o deberían de tener una óptica distinta, ¿verdad? No es lo mismo pararte del ayuntamiento, de Palacio de Gobierno del Estado o de Los Pinos, pues las ópticas son diferentes y yo no podría asegurar que Encuentro Social no vaya a aliarse con algún otro partido en el tema de la presidencia. En el tema de las elecciones federales de diputados y senadores, yo creo que cabe la posibilidad. La verdad es que el escenario que vemos hoy, 10 de noviembre, a lo mejor está lejos de lo que van a ser las candidaturas, las precandidaturas que aparezcan en enero. Así que, pues no está escrita la historia, aun cuando se va haciendo un poquito de esta cada día. Pero me imagino que en su partido van discutiendo más o menos el rumbo que va tomando el partido. De pronto, al escuchar su opinión de lo que quedó a deber el gobierno federal del PRI, por supuesto, bueno, nos da una idea. Ya nos dijo el PAN-PRD no le ve un sentido a esa alianza. Entonces, ¿qué otras opciones quedarían? Pues hay nuevas opciones. A nivel federal. Bueno, a nivel federal. Para una alianza presidencial. Bueno, es que no sabemos quiénes van a ser los actores. En el PRI, pues ya están los precandidatos. ¿Quién es el que mejor puede funcionar para México? Pues cada quien puede escoger su favorito. Dudo que la ciudadanía tenga un favorito del PRI. PAN-PRD, pues que va a ser Anaya el precandidato presidencial. No hay más, no hay. Y la presidenta del PRD, la candidata a la Ciudad de México, como dicen algunos diarios, pues quién sabe. Eso de que alguien tenga un partido secuestrado y solo su opinión cuenta, pues caray. En ese escenario ya solo hay un posible, ¿no? Que ahí está claro en Morena quién va a ser el candidato. Bueno, pues hasta ahorita, de todo este escenario incierto, pues lo único que
podemos decir que está seguro, pues es el candidato de Morena. ¿Encuentro Social no está peleado con la plataforma política o la idea, el ideario político de Morena? Yo creo que Encuentro Social no encuentra muchas afinidades con Morena. No sé si llamarle peleado, creo que no sería el caso, pero no veo yo Tampoco encuentran afinidad. mucha afinidad allí. Tampoco en esa asociación PAN-PRD, que yo no le veo ninguna... Sin alianzas, lanzar un candidato a la presidencia que obviamente no ganaría y sí costaría a los mexicanos, ¿qué tan congruente pudiera ser eso? ¿O sí habría que buscar una alianza? Tratando de entender hacia dónde va Encuentro Social, qué juego tiene. Bueno, yo creo que esas preguntas estaría muy bien hacérselas al dirigente nacional que tiene una óptica Ahora que nos en lo la traiga Ciudad aquí, de se las México. vamos a hacer. Pues nos No, daría sí, mucho sí, gusto, adelante. ojalá y viniera, ¿verdad? Yo creo que Encuentro Social a lo mejor está buscando un precandidato o un candidato que sea congruente con los principios del partido. Uh-huh. Y muy probablemente no llegaría. Este sería un ejercicio de civismo y de política electoral para las elecciones del 18. Pero bueno, se tenga el éxito que finalmente a esos buscan los partidos, ¿verdad? Llegar al poder o no. Yo creo que cada quien, como en la vida sucede, tiene que dar el color de cómo se conduce y por qué rutas quiere transitar. Y el Partido Encuentro Social, yo creo que si va solo, va a ser más fácil que la gente lo identifique. A lo mejor no vamos a entrar a todos los hogares porque, bueno, este partido camina sin recursos oficiales, cuando menos en lo que queda de este año, uh-huh. Probablemente porque se dio los recursos nacionales para las consecuencias del sismo. Seguramente habrá recursos para el próximo año y las contiendas electorales, pero una de las cosas que define a Encuentros Sociales es acabar con el financiamiento de los partidos, que esto es un tema interesante a tocar, porque en nuestro entorno, cuando el financiamiento oficial desaparece, no faltará quien quiera financiar y crear compromisos con los candidatos de cualquier partido. Claro. Así. Rafael Díaz Rodríguez, usted fue secretario de Salud en el gobierno de Fausto Vallejo Figueroa. Tengo entendido también Javier Valdespino fue alguien cercano a Fausto Vallejo Figueroa cuando este partido surgió y empezó a tener presencia aquí en Michoacán. Se le ligó un tanto a Fausto Vallejo Figueroa. ¿Qué de cierto hay de eso actualmente? Que sabemos es un político con una trascendencia en Morelia específicamente importante, que todavía la tiene, está vigente. Bueno, yo no tendría que agregarle nada a la persona de Fausto Vallejo Figueroa, porque él ha escrito su propia historia en los diferentes puestos que ha ocupado, así es de que pues, él no requiere eso. Yo le reconozco que me haya invitado a encabezar la Secretaría de Salud durante 2 años y 4 meses que duró su administración. Como comentábamos antes de todo esto, aprendí mucho. Hicimos nuestro mejor esfuerzo por cuidar y proteger la salud de los michoacanos y bueno, creo que de entonces acá las cosas en salud no han estado en sus mejores momentos. A usted le tocó de hecho un escenario también muy complicado, ¿no? Fue, por supuesto, un escenario muy complicado, pero debo decirte que nunca se atrasó una quincena. Es más, el 90% de las quincenas se pagaron un día antes de que venciera la quincena. Y este es un tema que, pues, para el trabajador es vital. Así es de que con eso no puede uno jugar o rifársela a ver si alcanza o no alcanza. Debe de haber siempre para los trabajadores que son dignos de su salario. Y muchas cosas en salud no se dieron por la estrechez de recursos que hubo en esa administración, pero siempre llevamos la instrucción de hacer más con lo que había. Y bueno, pues el tiempo pone todo en su lugar, ¿verdad? Rafael Díaz Rodríguez, presidente del Comité Ejecutivo Municipal de Encuentro Social, ¿algo más que nos quiere agregar? Bueno,
Pues sí, primero agradecerles la oportunidad de estar con ustedes esta tarde, pero invitar a la ciudadanía a que participe, que sea actor de su futuro político. Yo creo que esto sería la exhortación más grande que pudiéramos hacerles. Yo quiero decirles, consideren a Encuentro Social un partido joven que quiere empoderar a la ciudadanía, no trae un proyecto de personas, no trae un proyecto institucional. El proyecto de Encuentro Social es la mejoría y el cambio para la ciudadanía. Rafael Díaz Rodríguez, presidente del Comité Ejecutivo Municipal de Morelia. Soy Gabriel Envila, le agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta transmisión.